Y grabando. Muy buenos días, querida familia. El Señor les bendiga. Es un gusto, un gozo, un placer nuevamente poder estar con ustedes. Siempre el privilegio de la bendición de compartir estos tiempos de oración y de la palabra nos enriquece mutuamente. Es en verdad una bendición doble para mí poder no solamente en oración, en preparación, en discernimiento, buscar la guía, la dirección para estos tiempos, pero también el hecho de que al hacer esto somos enriquecidos quienes enseñamos, quienes predicamos la palabra del Señor. Así que esta mañana le invito para que usted tenga abierto el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Vamos a la lectura. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Y vamos a estar orando esta mañana, vamos a estar orando por aquellos que se están recuperando del COVID, gracias a Dios. Hay varias familias que se han recuperado ya del COVID, varios casos que estaban muy delicados. Bendito sea el Señor, se han logrado levantar. Seguimos orando también por aquellos que están enfermos, por aquellos que también han sufrido lastimosamente, tristemente, pérdidas de vidas humanas por este virus maligno. Oramos también por la economía este día, oramos por que Dios bendiga los emprendimientos, la provisión, el trabajo, la salud de quienes estamos bien y que Dios permita también que las iglesias pronto se puedan reabrir, sobre todo en las provincias en donde fueron afectadas por este nuevo confinamiento. Así que vamos a estar orando al Señor esta mañana, también por la paz ciudadana. Queremos orar por países como Colombia, Perú, ¿sí? Chile, México, Venezuela y Ecuador, por supuesto, que han enfrentado en estos últimos tiempos o están enfrentando crisis severas por el asunto de la violencia, los movimientos políticos sociales, los paros, las movilizaciones que están habiendo, sobre todo en Colombia, que Dios tenga misericordia y que podamos avanzar con la bendición suya. Así que ahí donde está usted, mientras está abriendo Romanos capítulo 8, yo voy a hacer una oración, permítame, y si es posible, acompáñeme, para que podamos poner este tiempo en manos del Señor. Bendito y amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la bendición que tú nos das de abrir tu palabra en esta mañana, de gloriarnos, Señor, en lo que dice tu Santa Escritura. Señor, que el Espíritu Santo de Dios traiga a nuestra memoria todas aquellas cosas en las que necesitamos estar en comunión contigo, Señor. Pedimos que nos limpies, nos vivifiques con tu poder, con tu gracia, con tu amor, con tu perdón, Señor, y que nos llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, esta mañana ponemos este tiempo, Señor, las iglesias, Señor, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en Quito, pero en todo el Ecuador, Señor, donde hay necesidad que tú estés, Padre, de una manera extraordinaria, proveyendo, Señor, sustentando, guardando a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, guarda también los templos, guarda a los pastores, la familia pastoral, Señor, las familias de los siervos, de los diáconos, oh Dios, de aquellos que están involucrados en la tarea de cuidar niños, de enseñar niños, de cuidar y guiar jóvenes, de cuidar y guiar, Señor, a los necesitados, las células, la academia bíblica, Señor, los estudios, la visitación, la predicación, Señor, la provisión para el necesitado, Señor, la adoración, la oración, que no descuidemos eso en estos tiempos. Y gracias, amado Padre, por la bendición que nos das de poder estar con salud. Hoy oramos también y vamos a estar orando por los que están enfermos, pero gracias por los que se han recuperado, Señor, por los que están ya de regreso a casa, saliendo después de varios días de un hospital. Señor, pedimos tu santa misericordia en el nombre de Jesús para esta nación de Ecuador, para nuestros países hermanos como México, Señor, como Colombia, Venezuela, Padre amado, y luego también al sur, Perú, Chile, Argentina y ¿por qué no Bolivia, nuestra nación, Brasil, Señor, esta nación tan grande, tan querida, donde ha habido muchos decesos por el coronavirus. Padre, y oramos también por Ecuador para que pronto decaiga esta pandemia, cese, Señor, los contagios y podamos avanzar y podamos volver, oh Dios, nuevamente, Padre, a poder ejercer nuestros trabajos, nuestra libertad de congregarnos también como iglesia,
con tu bendición, Padre. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en medio de todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 17, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pues no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Qué hermoso pasaje. Y bueno, todo el capítulo 8 de Romanos tiene una grandeza, no solamente literaria, sino espiritual, profunda, de transformación, de ánimo, de esperanza para nuestras vidas. Y así es como empieza Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué importante, el apóstol Pablo nos lleva a tener esa visión de la cruz de Cristo, en donde se pagó por nuestros pecados, en donde se pagó por nuestra iniquidad, en donde se pagó por nuestras debilidades, en donde Cristo nos dio la victoria sobre nuestro problema de condenación eterna al cual estábamos sometidos. Dice la Biblia que había, Colosenses dice que había un acta de decretos contra nosotros, que atestiguaba contra nosotros. Efesios 2:8 nos va a decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la realidad del hombre sin Cristo es terrible. Pero gracias al Señor, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, nosotros ahora, los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos confesado con nuestra boca, como dice Romanos 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice. Entonces, ahora podemos estar seguros de esa salvación. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué importante es estar en Cristo. Pablo mismo va a decir en algunos otros pasajes en otros textos, en otros libros o cartas que él escribió, ¿sí? Como ese versículo fantástico, famoso que tenemos nosotros, maravilloso, diría yo, de bendición, como es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y es en Cristo que tenemos también la santificación, la justificación, la redención, y estamos libres de condenación. Dice el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya, dale gracias al Señor, porque el juez de toda la tierra, de todo el universo, de todo lo creado, visible o invisible, ha hablado y dice que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Para aquellos que hemos decidido entregar nuestras vidas al señorío de Cristo, al que puede salvarnos, al que puede redimirnos, al que puede librarnos de la muerte eterna, de la muerte segunda. No hay condenación. Qué gozo, hermanos, qué alegría. Frente a un mundo en donde escuchamos noticias negativas, donde nos encontramos con problemas, donde nos encontramos con situaciones adversas. Ahora mismo el tema de la pandemia, ¿no es cierto? El tema del virus, hay mucha preocupación, hay mucho dolor, mucho estrés, no podemos salir libremente los fines de semana, estamos confinados todavía, pero frente a este mundo donde hay tantas limitaciones, dice la palabra del Señor, ahora pues ningún impedimento para que podamos entrar directamente al trono de la gracia de Dios. No hay ningún impedimento para los hijos de Dios para que podamos reconocer y vivir en nuestras vidas el testimonio de la obra de Cristo Jesús. No hay impedimento, no debe haber impedimento para predicar la palabra de Dios, no debe haber impedimento para congregarnos, no puede haber impedimento para reunirnos en casa, en familia, adorar al Señor, leer la Biblia, no hay impedimento para testificar, no hay impedimento, porque nuestras cuitas han sido pagadas, nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, hemos sido hechos libres, hemos sido justificados. La justificación viene primero y luego la santificación, porque la justificación se dio el momento en que en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados. Y la santificación la recibimos cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y empieza ese proceso de regeneración constante en nosotros. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí Pablo va a introducir este difícil proceso de entendimiento, de comprensión que tenemos que los seres humanos estar conscientes, los creyentes, sobre todo, que va a haber una lucha constante entre carne y espíritu, entre carne y espíritu. Y el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el sello de la promesa, las arras de nuestra herencia, dice el apóstol, ¿sí? Es quien va a definir si una persona es hija de Dios, hijo de Dios, o no lo es. Si es o no lo es. Entonces, estamos ante este texto que yo diría es un texto maravilloso, es un texto que pudiéramos considerarlo como un texto medular en la vida cristiana. Y yo quisiera que podamos ir analizando algunos versos más alrededor, que son importantes. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo empieza a introducirnos aquí en un tema que es bastante profundo, bastante también para algunos difícil de entender. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos quizás se alejan, muchos creyentes se alejan, se desaniman en el caminar cristiano, pensando que es muy duro vivir, ¿sí? La vida cristiana, que es muy duro vencer al pecado. Y están algunos cansados de luchar, están agotados luchando con algún pecado en su vida y deciden abandonar la fe cristiana. Deciden más bien entregarse a los deseos y a las pasiones de este mundo, o entregarse a los negocios de este mundo sin tomar en cuenta a Dios.
y luego sufren las consecuencias. En algunos casos, consecuencias del pecado, sí, y en otras consecuencias por ir tras quizá a los bienes de este mundo, por ir tras las obras de la carne, las consecuencias que son dolorosas. Pero nuestra realidad debe estar consciente y debemos estar conscientes de que vivimos bajo la ley del Espíritu, también llamada bajo la ley de la libertad. Y ya no hay condenación, dice acá la palabra del Señor, Romanos 8:1, ninguna condenación. Es cierto, muchas veces te han herido, muchas veces te han ofendido, en algunas ocasiones, quizá varias han hablado mal de ti. Y aún para los pastores, yo tengo que decirlo, que muchas veces como pastores hemos recibido críticas, hemos recibido también amenazas, sí, aún como pastores. Hemos recibido este tipo diríamos, de condenación, vamos a decir, de parte de la gente, de los incrédulos, ¿no? Tristemente, a veces, inclusive en iglesias, la gente puede hablar mal de ti, puede hablar mal de ti. Pero ¿qué debemos hacer? No debemos hacer caso de eso. No debemos detenernos en ello. No debemos volver al pasado. Recuerde que el enemigo de las almas siempre estará tratando de que nosotros nos detengamos acá en el presente o que volvamos al pasado. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y Moisés tuvo que enfrentar esta dura batalla, porque el pueblo quería regresarse. El pueblo quería retornar a Egipto, a su viejo estilo de vida. Dijo un autor que aunque el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto nunca salió del corazón de los israelitas. Y esto hizo que toda su vida tuvieran sí, una lucha intestina constante por el recuerdo de lo que tuvieron, aún siendo esclavos. Así somos muchas veces los creyentes. Ya tenemos la libertad en Cristo. El Señor nos ha dado la libertad. Ya no hay condenación. Ya no estamos sujetos a esta condenación a la cual estábamos antes de conocer a Cristo. Conocemos las bendiciones de la vida en abundancia, la vida nueva, la obra de Cristo, el perdón, la reconciliación, el poder, el amor, el dominio propio. Tenemos un estilo diferente de vida, pero muchos creyentes todavía siguen pensando que la vida pasada es mejor. Y Eclesiastés dice que pensar así es una necedad, es una necedad. Entonces, en esta mañana yo quiero animarte a que podamos vivir con la ayuda del Espíritu Santo. Así como en el Antiguo Testamento la ley fue dada como un ayo, como un ayudador, ahora el Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ayuda. Dice acá, en la mañana hemos estado leyendo en el versículo 15 de Romanos, esta mañana, 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire el verso 16, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él glorificados. Entonces, el apóstol Pablo nos invita a reconocer que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo, ¿sí? Al doblegar nuestros corazones, nuestro ego, podamos permitirle al Espíritu Santo tomar control. Cada día deberíamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Es cierto, un autor decía, podemos comparar al pecado con la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad nos atrae, ¿no es cierto? La ley de la gravedad hace que las cosas se caigan. Y el pecado, en cierta manera, nos atrae hacia el piso, nos atrae hacia abajo, nos quiere llevar abajo. Si pone un peso en nuestro corazón, en nuestro ser, que nos lleva hacia abajo. Pero la ley del espíritu, también decía este autor, podemos considerarla o compararla con la ley de la aerodinámica. ¿Sí? La ley de la aerodinámica es aquella que usan los aviones, que usan los cohetes, que usan algunos artefactos especiales, ¿sí? Para vencer la ley de la gravedad. Y por eso es que la ley de la termodinámica
de la aerodinámica, permite que un avión se eleve, venciendo la ley de la gravedad y pueda mantenerse arriba por muchas horas, a flote por mucho tiempo, ¿no es cierto? Hasta que decida el piloto llevarlo nuevamente a tierra. O el cohete o los satélites que son lanzados al espacio y pueden vencer la ley de la gravedad, ir hasta arriba. Al igual, en nosotros podríamos decir que ahora opera la ley de la aerodinámica, la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, ¿sí? Que nos lleva y nos ayuda a vencer la ley de la gravedad, la ley del pecado, ¿sí? Para que podamos vivir esta vida victoriosa. Tenemos al mejor ayudador con nosotros, ¿sí? Acá dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Esta es una gran bendición y es una gran doctrina bíblica que nosotros tenemos que estar conscientes. Que Cristo ya pagó por mi pecado, que Cristo tomó mi lugar, que Cristo se hizo pecado por mí, que Cristo condenó al pecado, ¿sí? En la carne, en su propia carne, en su propio cuerpo, para darnos libertad, para que podamos vivir no abusando de la libertad, no como dice el apóstol Pablo, no en libertinajes, sino en la libertad, en la hermosa ley de Cristo Jesús. Así que este pasaje es maravilloso porque tiene varios elementos. Quizá vale ir chequeando brevemente algunas de las cosas que acá esta mañana estamos tratando, porque como el texto es amplio, vamos a irlas viendo, pero antes vamos a hacer un paréntesis para orar. Perdón, esta mañana quisiéramos orar por los emprendimientos, quisiéramos orar por aquellos hermanos y hermanas que están buscando emprender algo. Y pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé la guía, la dirección para saber qué hacer. En este tiempo que en verdad es difícil, en este tiempo que en verdad es de mucha necesidad, la economía, la rueda de la economía está detenida, que Dios permita que esto se pueda volver a habilitar en nuestro país, en nuestro Ecuador, sobre todo la economía empiece a moverse y la gente pueda tener trabajo. Oremos por el nuevo presidente, pero también oremos por aquellos empresarios, aquellos pequeños, sí, empresarios, aquellos emprendedores y pequeños emprendedores, aquellos novatos en el tema del emprendimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Señor, danos dirección. Vamos a orar en ese sentido. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque en la libertad del Espíritu, Señor, en la ley del Espíritu somos ya libres de condenación. Tenemos el privilegio, Señor, y tenemos la bendición de que nada ni nadie pueda condenarnos. ¿Quién es el que condenará? Dice tu palabra. Sí, porque Cristo murió por nosotros, los pecadores. Somos libres de toda atadura, Señor, que antes nos tenía oprimido, toda opresión que impedía que nosotros pudiésemos honrarte a ti como es debido, y no podíamos vivir, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos la llenura de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Danos sabiduría, dirección, discernimiento, danos espíritu de poder, de amor, de dominio propio, danos el dínamos de Dios para poder llevar a cabo la obra, Señor, en nuestras diferentes familias, pero también en nuestros diferentes trabajos, empresas en donde nos has puesto, y en la iglesia tuya, Señor, también, que es un tiempo muy especial el que estamos viviendo, Señor, que permitas que podamos animarnos unos a otros, fortalecernos en el Señor y crecer en este tiempo, pero también danos guía, dirección, Señor, para poder emprender, sobre todo proyectos que traigan beneficio a los demás, a los hermanos de la iglesia. Señor, danos sabiduría. Necesitamos, Padre, que la rueda de la economía se mueva, empiece a girar aquí en el país. Padre, gracias por el trabajo que tú nos permites realizar, las tareas a cada uno. Pero, Señor, oramos por provisión para los que están pasando necesidad, Señor. También que podamos ser generosos, Señor, y aportar y apoyar a nuestras iglesias en la medida, Señor, de la bendición tuya también. Hoy oramos que dé, Señor, el discernimiento,
la unidad, la sabiduría, aquellos hermanos que están uniéndose para hacer proyectos juntos, aquellos hermanos que están decidiendo, Señor, salir a vender quizá fruta o vender víveres o vender ropa, Señor, útiles, electrodomésticos, equipos, Señor. Bendiga a tu pueblo, aquellos que están en el campo, Señor. Oramos por nuestros campesinos, que tú les guardes, les protejas, Señor, que guardes la vida de esa gente, Señor, que es esforzada y valiente, que día tras día, Señor, a veces bajo sol, bajo lluvia, Señor, no se detienen para cultivar, Señor, para sembrar la preciosa semilla que tú nos das, así como nos pides sembrar la preciosa semilla del Evangelio, Señor. Hoy oramos por nuestro país, que vengan tiempos mejores, Señor. Creemos que tú bendices las manos del diligente, Señor, y vamos a tomar en serio, Señor, esa promesa de que el que siembra puede cosechar, el que siembra ciega, Señor. Así que queremos orar por aquellos que van a sembrar, que van a empezar, Señor, un proyecto, aquellos que van a empezar un emprendimiento, que van a empezar, Señor, quizá a realizar una microempresa, Señor, un microemprendimiento. Bendígales, Padre. Guárdanos en este proceso también, danos sabiduría, discernimiento, dirección. Guárdanos, Padre, de no hacer sociedad con gente malvada, que gente que no tiene temor tuyo, que piensa solamente en el lucro o que piensa en la corrupción o que vive de la corrupción. Señor, protege a tu pueblo, a tu iglesia, te pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga el trabajo también de cada uno de los que ahora mantiene un trabajo, ¿no es cierto? Hay que orar y pedir la bendición por nuestros empleos. Si usted trabaja en alguna oficina, sea fiel, sea leal, ore por sus jefes, bendígales, dé testimonio a sus compañeros. Si usted es profesor, profesora o tiene una boutique, es abogado, tiene un staff de atención al cliente, es transportista, bueno, lo que usted esté haciendo, ¿sí? Lo que usted esté haciendo, vende comida, hágalo como para el Señor, dice la palabra, como para el Señor. Seguimos acá en el texto de Romanos, capítulo 8, versículos 5 en adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire qué importante es entender la palabra del Señor. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual tenemos que luchar cada día, ¿sí? Pero también el obrar en la carne, y cuando se refiere al obrar en la carne, que el apóstol estaba refiriéndose a que muchos estaban esperando la salvación en sus propias fuerzas, esperando la salvación. Aquí podríamos hablar de los judíos, ¿sí? Que estaban esperando la salvación en sus propias fuerzas, los incrédulos, ¿no es cierto? Que piensan que porque hacen tal cosa, yo me he portado bien o hice tal ayuda o tal caminata, peregrinación, yo puedo ser salvo, o porque estoy en un grupo que hace meditación oriental, entonces yo voy a ser salvo, yo voy a ser libre ya de la condenación de este mundo. Tenemos que estar claros que la carne no puede llevarnos a la vida eterna. La carne no puede darnos la salvación. El esfuerzo humano es humanismo simplemente. El esfuerzo humano es humanismo. Y claro, las obras son necesarias y todos tenemos que hacer buenas obras, pero no son suficientes para obtener la salvación. No son decidoras, no deciden al momento de la salvación. Así que tenemos que entender más bien que Cristo es quien vino a tomar ese lugar, ¿sí? Para destruir, ¿sí? No solamente el pecado, la muerte, sino el que tenía el imperio de la muerte, el que tenía dominio sobre nosotros. Entonces, esta mañana vemos en Romanos 8:1 que Dios nos hace libres de toda condenación. También nos libera de la ley del pecado, eso dice Romanos 8:2. Nos ampara en la justicia de Cristo, Romanos 8:3. Nos hace alcanzar el estándar de Dios, Romanos 8:4.
Y los versículos, como hemos dicho, del 4 al 11, entonces contrastan con los judíos incrédulos que exigen el cumplimiento de la ley para agradar a Dios, versus los creyentes que vivimos según el Espíritu. Y acá Pablo menciona algunas de las obras de la carne, los que andan, ¿sí? Los incrédulos que se justifican por las obras de la carne. Ah, no, yo soy una buena persona. Sí, yo no hago mal a nadie, yo vivo a mi vida y punto, ¿no? Pero dice la Biblia que andan conforme a la carne. Piensan en cosas de la carne. El adúltero está acechando para ver cuál es el momento en que puede acercarse a la mujer de su prójimo para tomar y poseerla a ella. El ladrón está acechando y está pensando cómo puede ser posible que él pueda robar, sustraerse, sí, de un vehículo. Hoy tenemos tanta inseguridad, ¿no es cierto? A veces en la calle, en los parqueaderos, en algunos lugares la gente deja sus vehículos, vuelve y encuentra, sí, que han roto los vidrios de su carro, de su auto, se han llevado todas las pertenencias que había dentro. O cuántas veces el asesino que está pensando, ¿sí?, en obtener algo de alguien, algo que no le pertenece, y si tiene que matar, para hacerlo tiene que matar. Entonces, ese tipo de pensamientos está constantemente en la mente del individuo sin Dios, sin temor de Dios. Los que andan conforme a la carne, dice el apóstol Pablo, piensan en las cosas de la carne, se ocupan en las cosas de la carne. Es triste ver cómo cada fin de semana, aún las provincias que estamos en este confinamiento, aún las provincias que el COE Nacional ha pedido que nos quedemos en casa los fines de semana, la gente no soporta, dicen queremos fiesta, queremos baile, queremos beber, ¿sí? Queremos tomar, no es posible que el fin de semana podamos pasar sin tomar, sin beber alcohol. Y esto, tristemente, hace que muchas personas y muchas familias, inclusive de estas propias personas, estén enfermas ahora, lastimosamente, como consecuencia de la irresponsabilidad, consecuencia de vivir en el pecado, de vivir para la carne. Hay gente que no se preocupa, se quejan muchas veces, sí, de que ha subido tal o cual cosa o que va a subir tal o cual cosa. Decía un ejemplo por ahí, ¿no? El cilindro de gas que nos cuesta $1.60, todavía en el Ecuador, gracias a Dios, ¿sí? Y que nos dura un mes, ¿sí? La gente tiene preocupación cuando alguien dice van a subir el gas, pero no dicen nada cuando sube el alcohol, cuando sube las botellas de whisky, cuando suben la cerveza, la java de cerveza. Alguien decía justamente haciendo una comparación entre un cilindro de gas que cuesta $1.60 y dura un mes, mientras que una java de cerveza cuesta $18 y puede durar solamente un día, una tarde, quizá un par de horas entre los amigos. ¿Se da cuenta? Cómo los seres humanos preferimos siempre tender hacia el mal, hacia el pecado. En lugar de ahorrar el dinero en esta pandemia, en lugar de poder ahorrar el dinero, de poder tener un fondo, ¿sí? Y el fin de semana cuidarnos y guardarnos, vivir este confinamiento que nos han pedido, ¿sí? La gente está desperdiciando el dinero. Están armando fiestas. El fin de semana en Quito, otra vez hubieron fiestas. Fin de semana pasado, ¿cierto? Y gente sin mascarillas, gente que no se cuida, tomando el mismo vaso, fumando, bebiendo, en sus deleites, en sus placeres. Los hombres sin temor de Dios, las personas sin temor de Dios, piensan solamente en las cosas de la carne, ¿sí? Viven para la carne y no están dispuestos a corregir eso. Mire usted el chismoso, si está atento a ver qué horas se escucha un chisme nuevo, una noticia falsa para poder ampliarlo, o alguien que le ha ido mal, algo que ha pasado, lo que alguien hizo, lo que otro dijo, para poder llevarlo y regarlo, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza humana, esas son las obras de la carne. Las obras de la carne son infructíferas. Y Pablo habla mucho de eso también en Gálatas y en otras cartas pastorales que contradicen o desdicen del cristianismo. En todo caso, yo quiero animarte, querido hermano, querida hermana, queridos amigos que nos están sintonizando, aléjate de las obras de la carne, pídele perdón a Dios,
Acércate al Señor, humíllate y dile, Señor, dame el poder para vencer. Yo quiero entregarte mi vida, me someto a ti, entrego mi corazón, mi alma, mi mente, Señor. Renueva mis pensamientos, que yo pueda vivir como un hombre con pureza en mi mente, en mi corazón. Hay gente que en el trabajo, en la oficina, ¿sí? Sobre todo los hombres, digo mayormente los hombres, ¿sí? Están pensando solamente en el tema del sexo y sus bromas, su manera de contestar, su manera de decir las cosas, es a veces con malas intenciones, con segundas intenciones, como decimos, ¿sí? Y que tiene que ver muchas veces con el sexo, con el sexo, con el sexo. Entonces, esta es una forma de degenerar nuestros pensamientos. No estamos permitiendo a nuestra mente ser proactiva, creativa. Dios nos ha dado una mente maravillosa para crear. Hoy hemos orado por el emprendimiento y vamos a seguir orando. Y las iglesias en la Alianza Cristiana y Misionera estamos llamadas también a generar esos espacios, a capacitar a la gente. En nuestra iglesia lo estamos haciendo, capacitando a la gente para que pueda emprender, para que pueda generar nuevas fuentes de trabajo, que podamos ser de bendición a otros. La iglesia de Cristo está acá para aportar, también para ayudar, para que podamos ser de utilidad, para que podamos ser de bendición. El Señor permita que podamos trabajar con el nuevo gobierno y ponernos a las órdenes para poder apoyar, para poder trabajar en bien de la economía del pueblo, en bien de la salud espiritual, anímica, material del pueblo ecuatoriano. Tenemos entonces esa gran responsabilidad. Mientras predicamos la palabra, mientras enseñamos la palabra de Dios, podamos también ser útiles para animar al pueblo, desafiar al pueblo a generar trabajo, a generar fuentes de empleo, a producir, porque a eso también nos ha llamado el Señor. Las personas que viven solamente pensando en la carne, o que andan conforme a la carne, no son justificadas. Así lo dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces no hay justificación. No han logrado salir todavía del lodo cenagoso, del pantano de su pecado. Acarrean muerte. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Levantan enemistad contra Dios. Eso tenemos acá en el versículo 7, ¿no es cierto? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hay gente que intenta, que hace un esfuerzo. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente y dice, no, si yo quiero dejar de fumar, yo dejo de fumar, pero mientras tanto siguen fumando? No, dice, si yo quiero dejar de tomar, muchas veces justifican inclusive, dicen, no, pero tomarse una cerveza no es malo. Claro, empiezan con una copa, después con una botella y después con una java. Y la gente se justifica, no, pero dice, ¿qué de malo es hacer esto si todo el mundo lo hace? En Ecuador hasta hace poco había un antivalor que se manejaba muy peligroso. El que no roba es tonto. Mire, qué tremendo. Tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que rogar que Dios traiga un cambio de mentalidad. Un cambio, porque el que va a servir en la función pública, el que sirve en una institución, los pastores, los que estamos para servir en algún lugar de trabajo, tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar las finanzas de esa empresa que se nos ha encargado. Tenemos que cuidar los recursos humanos, materiales de ese lugar. Yo no puedo decir una silla es mía, un lápiz es mío, porque eso le pertenece a la institución donde yo estoy. Más bien, el sentir del creyente debe ser, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Y por eso los creyentes estamos siendo conscientes de que a pesar de las limitaciones, debemos permanecer en fidelidad y seguir ofrendando, seguir diezmando, seguir entregando nuestros recursos a la obra del Señor. Y las iglesias, cada iglesia local, seguimos enviando el 15% a la iglesia nacional para que se sigan ayudando a las viudas, a las iglesias en necesidad, para que se siga proveyendo a toda la estructura de la Iglesia Nacional. Tiene empleados la Iglesia Nacional. Y entonces tenemos que convertirnos más bien en esos generadores de bendición. Generamos la bendición cuando damos. Ponemos a Dios en primer lugar y eso también será recompensado. Número 3,
levantan entonces enemistad contra Dios. Número 4, no pueden agradar a Dios, Romanos 8:8. Número 5, no tienen el Espíritu de Cristo. Esto es triste, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, dice el versículo 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El sello imborrable, el sello y la garantía de que somos hijos de Dios es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos indica que cuando hemos pecado, nos sentimos mal. No se sienta mal. Cuando usted peca y se siente avergonzado, no se sienta mal, porque el Espíritu Santo le está haciendo caer en cuenta. Es mejor ser avergonzados que ser condenados. ¿Sí? Es mejor ser avergonzados que ser condenados. Y de ahí viene la palabra también disciplina. Dice la palabra que cuando no nos arrepentimos, cuando nadie nos corrige, entonces Hebreos dice que Dios nos disciplina como Padre, que es amoroso, porque no quiere que nos perdamos. La disciplina tiene su raíz, su fundamento en el discipulado. Cuando Dios nos disciplina, nos discipula. Por ello es importante que usted sea parte de un proceso de discipulado, mi querido hermano. Y vamos terminando ya esta mañana. En cambio, los creyentes que se justifican por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Antes habíamos hablado de las obras o del incrédulo que se justificaba en las obras de la carne. Hoy vemos a los creyentes que se justifican por la fe en Cristo Jesús. Número 1, andan conforme al Espíritu de Dios. Número 2, piensan en las cosas del Espíritu. Dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. Deben razonar espiritualmente. No es posible que en la iglesia la gente llegue y que los mismos principios que se aplica afuera se quieran aplicar en la iglesia. No, hermano, usted tiene que renovar su mente. La iglesia no es una empresa, no es un negocio. No se pueden aplicar las mismas prácticas que se utilizan para elegir una directiva o un comité en algún lugar fuera de la iglesia. No se pueden aplicarlas dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos explica, por ejemplo, cómo se deben elegir los diáconos. ¿Quiénes deben ser los diáconos? Hechos 6. Y en las cartas pastorales encontramos la vida en el Espíritu nos va a ayudar a definir la ruta a seguir. Y la ruta tiene que ser la ruta bíblica, la ruta que el Señor nos ha dejado. Entonces los creyentes que andan en el Espíritu, conforme al Espíritu, obedecen al Espíritu de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Se ocupan en las cosas del Espíritu. Si antes tú salías del trabajo y te ibas quizá a tomar una cerveza con tus amigos, a jugar naipes, cartas, lo que sea, hasta horas tarde de la noche, hoy el Señor ha cambiado tu vida. Hoy, después de tu trabajo, tú llegas a tu casa a bendecir a tu familia, a abrazar a tus hijos, ¿no es cierto? Y luego, quizá para servir también en la iglesia, en la noche, das un tiempo a la iglesia para enseñar a otros la palabra de Dios, para prepararte tú mismo en la palabra de Dios. Mira cómo la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo ahora nos hace pensar en las cosas que son del Espíritu. Los que son del Espíritu se ocupan. Nos levantamos temprano, no a aprender la televisión para ver las noticias, o no a aprender nuestro teléfono celular para ver quién me ha mandado un WhatsApp o qué dice Facebook, sino para orar al Señor. Nos ponemos de rodillas delante del Señor, alabamos al Señor, ponemos alabanza, ¿no es cierto? Oramos al Señor temprano en la mañana, en la madrugada algunos, y luego abrimos la palabra de Dios para ver qué es lo que dice el Señor, para salir luego al trabajo con la bendición de Él. Se ocupan en las cosas del Espíritu, viven según el Espíritu. Número 1, entonces, andan conforme al Espíritu. Número 2, obedecen al Espíritu. Número 3, piensan en las cosas del Espíritu. Número 4, se ocupan en las cosas del Espíritu. Y número 5, viven según el Espíritu. Las consecuencias de ellos son también que vivir la justificación y la libertad, como Cristo nos ha hecho libres. Vivimos en el gozo, en la paz. Romanos 5, 1, ustedes recordarán que decía, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Nuestros cuerpos están en cierta manera muertos al pecado, pero vivos para el Espíritu y reciben la esperanza de la futura redención del Señor también.
El Espíritu de Dios está en nosotros y nos da el poder para vencer el pecado. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio ahora. Ya no debemos vivir sujetos al temor, sino vivir en el poder del Señor, vivir en el amor y el dominio propio, ese equilibrio que produce esta trilogía, ¿sí?, en nuestra vida, que debe producir en nuestra vida. Poder para testificar, amor para servir, para tratar bien a nuestra familia y dominio propio para no dar lugar a las obras de la carne otra vez, para no vivir en la carne. Así que tomemos cada día la promesa y también el don que nos ha dado Dios, el don, el regalo maravilloso de su Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para que vivamos en poder y gloria. Dice Santiago 4, 7 y 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, 7 y 8. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, el Señor que nos ha dado también su Espíritu, cual nos vivificará en el día de la resurrección también, y el cual clama por nosotros, por medio nuestro, con gemidos indecibles, dice, a través de nuestro Espíritu también, ¿sí? Abba Padre, ese mismo Espíritu ayudador que está en nosotros, el que nos ayuda a entender, el que intercede en cierta manera ante el Padre Celestial, el Espíritu de Cristo. Esta mañana queremos terminar orando, dándote gracias, dando gracias por su presencia acá, y también quisiéramos orar por aquellos que están en este tiempo pasando alguna necesidad, ya sea de salud, ya sea alguna necesidad económica. Quisiéramos terminar orando por ustedes, pidiendo que el Señor obre poderosamente en los que aún necesitan ese toque del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta mañana nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra, Señor, la bendición, la libertad que opera en nosotros, tu Espíritu Santo. Estamos ya no bajo las antiguas leyes y rudimentos humanos, sino bajo la ley del Espíritu. Y en ese poder, en esa gracia, en ese favor, te rogamos que nos ayudes a movernos, Señor, que nos ayudes a levantarnos. Oramos por los que están débiles, afligidos espiritualmente, pero también físicamente, Señor. Los que están enfermos, Señor, toca ya sea los huesos, Señor, toca la columna, toca, Señor, órganos vitales, Padre. Oramos por los que tienen problemas hormonales, por los que tienen problemas, Señor, respiratorios, los que tienen problemas en los pulmones, pedimos sanidad. Señor, fortalece nuestro sistema inmunológico para que podamos estar bien, pero también fortalece, Señor, nuestro sistema espiritual, Señor, nuestro espíritu, para que pueda estar lleno de ti, Señor. Nos colocamos la armadura tuya, Señor, y nos fortalecemos en el poder de tu espíritu para emprender, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de orar unos por otros, de bendecir a mis hermanos. Padre, pedimos también que tú seas con ellos, con cada hogar, con cada familia, y que estemos orando los unos por los otros. Bendice a nuestra nación. Oramos por los insumos que se requieren, insumos médicos. Oramos también por las vacunas para que puedan cumplir ese objetivo, Señor. Pero oramos, Padre, para que en tu misericordia, en tu bondad, estas nuevas cepas, estos virus que han llegado, Señor, nuevas cepas puedan, Señor, decaer, detenerse, Padre. Y oramos para que tú mismo, Padre, con tu mano de poder detengas el avance de esta pandemia, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestras naciones, de nuestras familias, del mundo entero que te necesita, Padre. Oramos por la conversión de las personas que no te conocen, para que ellos puedan llegar a conocer a Jesús y puedan vivir el espíritu de la libertad que Cristo nos ofrece. El pecado que ya no more más en nosotros, Señor, que podamos ser vencedores en Cristo Jesús y que podamos salir airosos, Señor, en cada batalla que enfrentamos. Pedimos santa protección este día en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros.
una bendición de parte de este servidor y que el Señor continúe la obra en ustedes, como dice Filipenses, hasta que la perfeccione. Gracias, gracias. Una bendecida semana.